Hola, ¿qué tal? En el video 21 vamos a empezar a hablar sobre la regla de la cadena. Ahora muy bien, veamos qué es lo que sucede. ¿Cómo podríamos calcular, por ejemplo, seno cuadrado de x o bien la derivada de seno cuadrado de x o la derivada de seno de x al cuadrado? O sea, nosotros sabemos cómo calcular la derivada del seno de x, pero ¿qué hacemos en estos casos donde hay un cuadrado? En términos generales, veamos que si tenemos f igual x cuadrado y g igual seno de x, entonces lo que estamos diciendo es que estamos haciendo una composición de funciones. Seno cuadrado de x es f compuesto con g. O sea, primero tomamos el seno del número que nos dan de x y una vez hecho eso, lo elevamos al cuadrado, mientras que seno de x cuadrado hacemos lo opuesto. Primero tomamos x, lo elevamos al cuadrado y una vez que obtenemos eso, le sacamos el seno. Ahora bien, ¿cómo podemos calcular estas derivadas en términos? O sea, si tenemos en general f con posición g, ¿cómo podemos calcular esto en términos de f' y g'? O sea, la derivada de f con posición g, ¿hay alguna forma de hacerlo? Veamos. Esta prueba no es necesariamente la más rigurosa, pero nos da uh, una buena idea de por dónde tenemos que marchar sin tener que pasar por lo que se denomina el teorema de Kara-Teodori. Eh, entonces lo vamos a hacer de esta manera. La derivada de la composición de f con g evaluado en c es f evaluado en g de x menos f evaluado en g de c entre x menos c, y de esa expresión tomamos el límite cuando x tiende a c. Vamos esta vez, en vez de sumar y restar algo, vamos a multiplicar y dividir por algo. En este caso vamos a poner esto como f de g de x menos f de g de c entre g de x menos g de c por g de x menos g de c entre x menos c. Acordémonos que estamos asumiendo que tanto f como g son diferenciables en los puntos necesarios. Entonces, ¿qué sucede? Primero, ¿qué sucede cuando x tiende a c? ¿Qué sucede con g de x? Ya dijimos, g tiene que ser diferenciable en c. Si es diferenciable en c, es continuo en c. Eso quiere decir que g de x tiende a g de c. Y ahora bien, ¿de qué nos sirve eso? Bueno, nos sirve porque nosotros hace ya un montón de videos, no recuerdo el número exacto del video en cuestión, pero habíamos probado que nosotros podíamos hacer una sustitución de la variable con respecto a la cual estábamos tomando el límite si estas variables estaban relacionadas de una manera continua. Y del otro lado, pues simplemente tenemos la derivada. Entonces, ¿qué podemos? Este límite, dado que este límite, el segundo que tenemos, el segundo cociente, sabemos que existe, y este vamos a ver que también sabemos que existe, porque es básicamente una derivada de f en un punto diferenciable, solo que no es exactamente con respecto a x. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a separar el límite como el límite cuando g de x tiende a g de c. Esa es la sustitución de la que estamos hablando, de f de g de x menos f de g de c entre g de x menos g de c, por el límite cuando x tiende a c de g de x menos g de c entre x menos c. El segundo límite claramente es la derivada de g en c. Ahí no tenemos problema. Y del otro lado, veamos que tenemos algo que se parece a la derivada, a la derivada de f, pero no es la derivada de f en c, es la derivada de f en g de c. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que la derivada con la que empezamos, lo que queremos es, o la calculamos de manera que sea f' evaluado en g de c por g' de c. ¿Cómo podemos utilizar esto? Bueno, primero
ese es el teorema de la regla de la cadena, que nos dice que f de g de c, f de g de x, la derivada de eso es f' de g de x por g' de c, o bien la derivada de la composición f con g es f' compuesto con g por g'. Veamos los mismos ejemplos con los que empezamos. Tenemos f de x igual x cuadrado y g de x igual seno de x. Las derivadas las conocemos, son 2x y coseno de x. Entonces, tomemos la derivada de seno cuadrado de x. Seno cuadrado de x es f compuesto con g. Entonces, si tomamos esa derivada, eso sería f' evaluado en g de x por g'. Acordémonos, f' de x es 2x, entonces f' de g de x es 2g de x, y g' de x es coseno, entonces nos queda f' evaluado en el seno de x por coseno de x, y eso es lo mismo que 2 seno de x. Acuérdense, la f' lo que hace es que toma el argumento y lo multiplica por 2, y del otro lado tenemos coseno, entonces nos queda 2 seno de x coseno de x. En general ya aquí estaríamos, ya aquí el cálculo de la derivada termina, pero por elegancia podemos darnos cuenta que aquí tenemos una de esas identidades trigonométricas y decir que 2 seno de x coseno de x es en realidad seno de 2x. Muy bien. ¿Qué sucede con el segundo caso? Seno de x cuadrado. Bueno, en ese caso eso es g compuesto con f y tomamos la derivada. Entonces nos queda que la derivada es g' evaluado en f de x por f' de x, o lo cual es lo mismo g' evaluado en x cuadrado por la derivada de f, que es 2x. La derivada de f evaluado en x es 2x. Esto nos va a quedar el 2x que teníamos, y g' es el coseno del argumento, entonces g' de x cuadrado es coseno de x cuadrado. Ahora bien, ¿qué sucede si en vez de calcular la derivada del seno de x cuadrado o la derivada cuadrada o la derivada del seno cuadrado de x, queremos calcular la derivada del seno cuadrado de x cuadrado? Es decir, aquí tenemos una composición más. O sea, tomamos x, lo primero que hacemos es elevar x al cuadrado. Una vez que obtenemos ese número, tomamos el seno del número obtenido, obtenemos un nuevo número y a ese número lo volvemos a elevar al cuadrado. Esa es la función. Entonces lo que en realidad estamos haciendo es que seno cuadrado de x cuadrado es, usando las mismas f's y g's que teníamos del ejemplo anterior, sería f compuesto con g compuesto con f, o bien f de g de f de x. En general, lo que nosotros podemos hacer cuando tenemos una composición múltiple o una composición anidada es simplemente lo aplicamos paso a paso. Es f compuesto con g compuesto con h y tomamos la derivada. Eso va a ser, acuérdense siempre, derivamos el primero evaluado en todo lo demás. Entonces va a ser f' evaluado en g compuesto con h. Y ahora hay que tomar la derivada de g compuesto con h. Pero g compuesto con h, la derivada de eso va a ser la derivada de g compuesto con h por h'. Entonces tenemos esta fórmula acá. Ahora usémosla para este ejemplo. Este ejemplo podemos aplicarlo, acordémonos, a la derivada de f es 2 veces por el argumento. Entonces, si estamos hablando que el argumento es seno de x cuadrado y eso lo elevamos al cuadrado, la derivada de elevar algo al cuadrado es 2 veces el algo que estábamos elevando al cuadrado. Ahora pensamos, bueno, nos queda seno de x cuadrado. Seno de x cuadrado, la derivada va a ser coseno de x cuadrado, y nos queda el h, que es nuevamente al cuadrado. X cuadrado, la derivada es 2x. Si vemos todo en orden, este seno de 2 veces seno de x cuadrado es este término de acá,
por coseno de x al cuadrado es este término de acá, y el 2x es el último término. Entonces si lo ponemos todos juntos, esto nos va a dar 4x seno de x cuadrado por coseno de x cuadrado. Nuevamente aquí podríamos dar por terminada el cálculo de la derivada, pero a veces es elegante simplificar al máximo la expresión, y en este caso, acuérdense, seno de algo por coseno de algo, le adjuntamos un 2, nos da el seno de 2 veces ese algo. Entonces, de este 4 tomamos un 2 y lo ponemos 2 seno de x cuadrado coseno de x cuadrado, me va a quedar seno de 2x cuadrado, y me queda un 2 que no tomé y el x. Esta es la expresión final. Ahora bien, con esto terminamos, y la próxima vez vamos a trabajar sobre la derivada de la función inversa. Hasta entonces, que estén bien.